a comenzar, me presento para aquellos que no me conocen, soy Mónica Salas, la organizadora de este simposio, y vamos a dar comienzo a la charla de este momento con Marvin Meneses, quien nos va a hablar de los dioses oscuros de Mesoamérica. Así que adelante, Marvin, te escuchamos. Gracias Mónica, buenas tardes a todos. Buenos días, quizá alguien todavía nos escuche en el horario matutino. Antes que nada agradecerte, Mónica, la invitación. Siempre me emociona mucho platicar de estos temas y sobre todo, bueno, con todas las personas que han ingresado a la reunión son rostros nuevos, entonces eso me da más emoción, ¿no? Porque es como compartir un poquito con gente que quizás sea la primera vez que tiene contacto con estos temas. Bien, primero quisiera hacer como un contexto temporal y geográfico de las deidades que nos ocupan. En primer lugar, bueno, vamos a analizar que Mesoamérica, como tal, es una región amplia que ocupa la mayor parte de México y Centroamérica, y que en esta región se asentaron muchas culturas, ¿verdad? La cultura olmeca, la cultura zapoteca, la cultura mixteca, la cultura maya, que son como las culturas principales, y la cultura náhua. Cuando hablamos de pueblos nahuas, pues casi automáticamente la memoria nos remite a los mexicas o aztecas. Sin embargo, bueno, esto es debido a la colonización española, porque los españoles con el pueblo náhua con el que entran en contacto es con el azteca, con el mal llamado azteca, con el mexica. Sin embargo, los pueblos nahuas son un grupo muy heterogéneo. Habitaron lo que se conoce como el Valle de la Náhuac, que es el centro del país de México. Y les decía yo que son muy heterogéneos porque lo único que comparten, lo único que tienen en común es la lengua y un poco la cosmogonía. Los dioses no son exclusivos de uno solo de estos pueblos, los comparten, pero lógicamente al tratarse de pueblos distintos que incluían pueblos nómadas, que incluían señoríos, asentamientos irregulares, que incluían una república con un senado elegido de forma democrática, que es la República de Tlaxcala, el imperio de Texcoco, el imperio de Tacuba, el imperio azteca que se asentaba en Tenochtitlan, los rebeldes de Tenochtitlan que se asentaron en Azcapotzalco, etc. Son un grupo heterogéneo con muchas formas de gobierno, muchas costumbres diferentes, y aunque los dioses son comunes, vamos a investigar. Si ustedes se dan a la tarea de investigar, van a encontrar que de cada dios, de cada deidad, hay varias versiones. Y de la misma historia hay varias versiones. Porque la misma historia en un pueblo náhua es protagonizada por un dios, pero en otro es por otro dios. Y estas historias, estos pueblos nunca desarrollaron la escritura, estas historias que se fueron transmitiendo de forma verbal de un pueblo a otro a lo largo de casi 2000 años, pues terminan siendo un montón de historias entretejidas entre sí, y a veces es un poquito difícil seguirles el hilo. Además, pues los pueblos nahuas como tal no crearon estas deidades, no crearon esta cosmogonía, la heredan de los mixtecos, que a su vez la hereda de los zapotecos, que a su vez la hereda de los olmecas. Y entre cada una de estas culturas hay 300, 400 años de inactividad cultural. O sea, de que desaparece una cultura que aparece la siguiente, hay entre 300 y 400 años. Entonces ya nos podemos dar una idea de cómo esta tradición oral pues se fue modificando una y otra vez. Cuando llega a los aztecas, que son el último pueblo náhua que llega a México por ahí del 1200, y que además no era originalmente náhua, es un pueblo que viene del oriente, de una ciudad mítica llamada Aztlán, de la que no sabemos dónde estaba, aunque los estudios de genética de poblaciones dicen que esa mítica Aztlán pudiera haber estado en lo que hoy es Rusia. Pero
no lo sabemos todavía ciencia cierta. Este pueblo llega y trae su propia mitología, y cuando adoptan la lengua y la cosmogonía nahua, pues insertan a sus dioses en esta cosmogonía, ¿no? ¿Por qué? Porque pues de algún modo los nahuas son un pueblo con cierta cultura, son herederos de la cultura teotihuacana y de la cultura tolteca también, que son los que los anteceden realmente en el tiempo. Incluso los nahuas llamaban a todo lo que consideraban bello, arquitectura, pintura, escultura, lo llamaban toltecayotl, haciendo referencia a que tenía origen en el tolteca, ¿no? Es decir, todo lo que ellos consideraban bello o científicamente avanzado lo llamaban tolteca. Y además es importante porque el pueblo tolteca es el origen de Quetzalcóatl. Bien, entonces una vez ubicándonos en esta situación, pues les decía yo, vamos a tener muchas historias diferentes, muchas versiones de la misma historia y de la misma deidad. Ahora, para que nosotros nos vayamos ubicando en esta cosmogonía, pues tenemos que entender que el universo náhuatl tiene una proyección horizontal y una proyección vertical. La proyección horizontal está conformada por el rumbo del centro, que está regido por el fuego, por Huehueteotl o Xiuhtecutli. Huehueteotl es el nombre más antiguo, Xiuhtecutli es el nombre más moderno, y por Xántico, su pareja. Él es el dios del fuego, ella es la diosa del fuego del hogar, de la fogata de la casa. Y de ahí parten los 4 rumbos de la tierra. El rumbo del norte, que está regido por Tezcatlipoca, que es el rumbo de los muertos, de la enfermedad de la noche. El rumbo del este, que es el rumbo de la luz, la sabiduría, regido por Quetzalcóatl. El rumbo del oeste, que es el rumbo en donde se pone el sol, por lo tanto es un rumbo caliente y que está regido por Xipetotec. Xipetotec es nuestro señor, el desollado. Y el rumbo del sur. El rumbo del sur, el rumbo azul, originalmente está regido por Tlaloc. Posteriormente está regido por Ometeotl. Y finalmente por Huitzilopochtli. Les decía yo que Huitzilopochtli es la deidad suprema del pueblo mexica, y ellos cuando llegan y adoptan toda esta cosmogonía, insertan a su deidad suprema. Y viene a ocupar entonces el rumbo del sur como regente y se convierte entonces en el Tezcatlipoca azul. Pero esto ya es una digamos, la versión más reciente. Hacia arriba, el universo está conformado por 13 cielos y hacia abajo por 9 infiernos o 9 niveles del inframundo. El primer cielo se conoce como el Mestitlán. Mestitlán literalmente significa el cielo de la luna. El segundo cielo es el Citlalteuco, que es el cielo de las estrellas. El tercer cielo es el Tonatiuhtitlán, que es el cielo donde se oculta el sol, ¿verdad? Sigue el Huitzilán, que es el cielo del rumbo del sol. Sigue el Mamalcuauco, el Yayaucuauco, el Xochocuauco, el Nanatzcolayán, el Texcocuauco, el Tecozacuauco, el Teotlacuauco, el Teteocan y el Omeyocán. El Omeyocán es el lugar de la dualidad. El Omeyocán es muy importante. ¿Por qué, chicos? Porque la religión náhuatl siempre fue una religión dual. O sea, para todo hay un dios y hay una diosa. Y a veces estos dioses son dobles. Entonces, la cosmovisión náhuatl siempre es dual, ¿sale? Y entonces en este cielo de la dualidad viven la pareja divina, vive Ometecutli y Omecihuatl, que son las dos partes que conforman a Ometeotl. Omecihuatl literalmente significa dos señora, y Omecihuatl significa dos señor y Ometecutli significa dos señora. Estas dos deidades primordiales conforman a una sola deidad que se llama Ometeotl,
esta deidad, pues siempre se hacía referencia a ella como el señor y señora de forma simultánea. Esta pareja, pues engendra 4 dioses principales que son estos regentes de los 4 puntos cardinales, ¿sale? Les decía yo, Tezcatlipoca, Ejecatl, Quetzalcoatl, Xipetotec y Huitzilopochtli. Estos 4 dioses que gobiernan los 4 rumbos de la Tierra, del universo horizontal, van a crear en una primera instancia, ya hablando de la cosmogonía más moderna, a la pareja que va a regir las aguas, que son que son Tlaloc y Chalchiutlicue. Tlaloc es el dios de las tormentas, del rayo, de la lluvia, y Chalchitlicue, su esposa, su consorte, es la diosa de las aguas. También van a crear a Huehueteotl o Xiuhtecutli, que es el dios del fuego, y a Xántico, que es su esposa, que es la diosa del fuego de la casa. Y finalmente van a crear a una deidad que es una deidad 100% dual, porque aunque su nombre es masculino, se le representa siempre como con senos femeninos y dando a luz. ¿Ok? Entonces, es este dios, diosa, de quien en algunas corrientes se nos dice que Tezcatlipoca y Quetzalcoatl se convierten en 2 serpientes y la rodean para romper su cuerpo y con él formar la tierra. Hay otra versión que dice que Tezcatlipoca sacrificó su pierna sumergiéndola en las aguas del caos primordial para pescar una bestia de nombre Zipacli, a la cual dieron muerte y con esta crearon la tierra. Digamos que son las 2 vertientes del mecanismo de la creación de la tierra. Bien, y crean, estos 4 dioses crean también a Mictecacihuatl y a Mictlantecutli, que son los señores del inframundo. Literalmente el nombre significa señor y señora del mundo de los muertos. Y ojo aquí, porque el mundo de los muertos no solo está habitado por muertos, está habitado por muchas entidades, ¿verdad? Estos van a regir los 9 niveles del inframundo, que son el primero es el Escuintlan, donde habitan los perros, es el lugar del perro, donde habitan los Xoloescuintles, que son los que ayudan al individuo a cruzar el primer río, en el cual tendría que, es como la primera prueba del descenso al inframundo. Después tenemos el Monamitlán, que es el lugar donde se juntan las montañas, donde el muerto tiene que pasar en el momento preciso en el que las montañas no están golpeando entre sí para poder no ser triturado. Después viene el Iztepetl, que es un camino de obsidiana, donde la obsidiana va a rajar, pues digamos, de algún modo, desollando al muerto. Después viene el Sewoloyan, que es el lugar donde hay mucha nieve. El Pancuetlo Caloyan, que es el lugar del viento. Literalmente se traduce como el lugar donde la gente se voltea como bandera. Es un lugar en donde el viento, que no tiene gravedad, y el viento sacude a la gente y la lleva de un lado a otro. Después viene el Temimi Naloyan, que es el lugar donde todas las flechas que se perdieron en la batalla, que no dieron en un blanco, están en este lugar y están atravesando al muerto. Luego sigue el Teyoyocualoyan, que es el lugar donde te comen el corazón, donde los dioses jaguares te van a robar el corazón para comérselo. El Apanohualoyan, donde se tiene que cruzar el agua, y finalmente el Chiconahualoyan, que es el lugar de los 9 ríos. Este proceso del muerto, que ustedes ven, pues que tiene que pasar
por un río, por donde las montañas lo trituran, por donde la obsidiana lo va descuartizando, por donde las saetas lo van desangrando, donde le comen el corazón, donde se congela. Tienen por objetivo retirar toda la carne, los huesos, etcétera, y convertirlo en un alma limpia, sin materia, ¿ok? Es un proceso de 4 años de duración. Por eso los aztecas ofrendaban a los muertos durante 4 años. Bien, entonces, más o menos, esta es una idea de cómo estaba conformado este mundo náhuatl. Bien, entonces la primera deidad de la que nos vamos a ocupar el día de hoy es Tezcatlipoca, el señor del rumbo del norte. El rumbo del norte es un rumbo oscuro. Es un rumbo nocturno, desde donde sopla el viento nocturno, desde donde sopla la nieve. Es el rumbo a través del cual se llega al mundo de los muertos. Ojo aquí, no quiere decir que los muertos estén en el norte, sino que los muertos viajan por el norte para llegar al inframundo. Este rumbo, les decía yo, está regido por Tezcatlipoca. Más o menos les voy a contar cuál es el mito de Tezcatlipoca. Les decía yo que Omecíhuatl y Ometecutli tuvieron 4 hijos. El primero es Xipetotec, el segundo es Tezcatlipoca, el tercero es Huitzilopochtli y el último es Quetzalcoatl. Esta pareja, bueno, también hay códices que la llaman Tonacatecutli y Tonacacíhuatl, que significan señor y señora de nuestra carne. De estos 4 hijos, Tezcatlipoca o Tezcatlipoca Negro, que significa literalmente el espejo humeante, es la deidad que desarrolló mayor poder y mando entre todos los demás. ¿Ok? Se considera un dios que es omnipresente, omnipotente, omnisciente, severo, justo y de voluntad inescrutable. Para los nahuas, nuestro mundo es el 5.º sol, ¿sale? Nuestra era es la 5ª era de la humanidad. En la primera era de la humanidad, Tezcatlipoca fue el sol regente. En ese momento toma el nombre de Nahui Ocelotl, o sol de tierra. Esta primera realidad fue destruida por jaguares. En la segunda era fue Quetzalcoatl, el dios del viento, quien se convirtió en el sol regente. En la tercera era, el sol regente fue Tlaloc, y en la cuarta era fue Chalchitlicue, su esposa. En este 5.º periodo, pues nosotros tenemos un sol regente que se llama Nahui Olin, o dios o sol del movimiento, pero también tenemos una luna, y esto tiene una razón de ser. El dios que tenía que sacrificarse para convertirse en nuestro sol fue un tanto cobarde, y entonces decidió no sacrificarse. Era un dios rico y poderoso, y entonces Nanahuatzin, un dios menor, un dios que además tenía peste bubónica, se sacrifica en su lugar, y entonces emerge como nuestro sol regente. Entonces, nuestro otro sol decide que sí se quiere sacrificar, avergonzado porque Nanahuatzin se ha sacrificado, y se arroja también a la pira funeraria. Entonces emerge convertido en un sol muy poderoso, al cual los dioses identifican que una vez que toque el cielo no va a poder ser controlado, y entonces Quetzalcoatl lo derriba lanzándole un conejo. Entonces este segundo sol llega al firmamento, pero ya convertido en una estrella menor, como veían los nahuas a la luna. ¿Sale? Y ese es el origen de por qué la luna tiene un conejo para la visión náhuatl. Bien, antes de que esto sucediera, de que se creara este 5.º sol,
pasaron 600 años, según la leyenda, entre la desaparición de la cuarta era de la humanidad y la aparición de la quinta. Entonces, Tezcatlipoca y Ejecatl se convirtieron en dos semillas que germinaron y dieron origen a dos árboles gigantescos. Estos árboles levantaron el cielo. Posteriormente, hay dos vertientes, ya decía yo, de la historia. Tezcatlipoca sacrifica un pie para cazar a la bestia, o los dos se convierten en serpientes que rompen a la diosa de la tierra y crean con ella los montes, y etcétera, los lagos, ríos y demás. Ejecatl en ese momento usa su máscara mágica y sopla y crea los vientos, y esto mantiene la separación entre los cielos y la tierra. Pero entonces se decide que se tiene que crear a la humanidad. Y Ejecatl va al inframundo por los huesos de las humanidades pasadas. Y Mictlantecutli acepta de buena gana darle los huesos de las humanidades pasadas para que se crea la humanidad moderna. Sin embargo, Mictlantecutli le mintió y decide que no lo va a dejar salir del inframundo. Entonces manda a una codorniz a que cabe un hoyo, y Ejecatl cae en este hoyo y muere, y rompe los huesos. Sin embargo, como buen Dios, pues resucita y recoge los huesos, que en este momento pues ya son de distintos tamaños, y por eso los humanos somos de distintas formas, algunos altos, algunos bajos, algunos gordos, algunos flacos. Es porque gracias al truco, a la trampa de Mictlantecutli, pues Ejecatl rompió esos huesos. ¿Sale? Entonces, una vez que están los huesos, Tezcatlipoca y Ejecatl deciden crear a la humanidad y le piden a la diosa Cihuacóatl que haga este proceso. ¿Sale? Entonces, Cihuacóatl muele los huesos de las humanidades pasadas junto con maíz, y Ejecatl les deposita un poco de sangre, y con esto se crea la nueva humanidad. ¿Ok? Entonces, en este sentido, nosotros podemos ver que Tezcatlipoca y Ejecatl, que posteriormente se convertirá en Quetzalcóatl, son dos deidades complementarias. Sin embargo, cuando llegan los españoles, nos empiezan a convencer de que no son complementarias, sino son opuestos. Y durante mucho tiempo, Quetzalcóatl, Ejecatl, está sincretizado con Cristo, y Tezcatlipoca está sincretizado primero con San Juan Bautista y después con el diablo cristiano. ¿Ok? Bueno, esta es básicamente la historia del mito, muy resumida. Podríamos habernos extendido mucho en el mito de la creación de la humanidad, pero pues no tenemos tanto tiempo. ¿Cómo representaban los nahuas a Tezcatlipoca? Tezcatlipoca era un joven, eternamente joven, y además físicamente muy agraciado, muy bello, sin defecto alguno en el cuerpo, musculoso, virginal, con el cabello largo a la cintura, siempre vestido, siempre maquillado con su maquillaje de guerra, que es negro, con caracoles grises y con una franja azul claro o amarillo que va a la altura de los ojos y de la boca. Usa un tocado con borlas doradas, que está reservado pues para los príncipes por su alta jerarquía. Viste también un pectoral de jade, que también es algo reservado para la realeza. Un taparrabo largo, que está reservado para las clases altas, económicamente hablando. Trae un escudo de jade en la parte trasera. Sandalias blancas, nariguera, tobilleras y muñequeras de oro, es decir, está vestido de una forma muy lujosa. Su espejo mágico de obsidiana cuelga en su pecho, aunque en algunas representaciones está en el lugar de la pierna izquierda, que le fue devorada por la bestia marina.
En la mayoría de los códices aparece con un tocado de plumas verdes y una barba de plumas azules. Estas dos prendas, el tocado de plumas verdes y la barba de plumas azules, son consideradas el máximo lujo en la vestimenta de un varón y solo podían usarlo los gobernantes durante las fiestas. Pues como atributo, como atributos, Tezcatlipoca, pues es un dios muy complejo. Es el responsable, como ya vimos, de la creación del cosmos, pero también ha sido el responsable de su destrucción en el pasado. Es un dios de la oscuridad, del frío, del viento del norte, del viento nocturno, de la brujería, de la hechicería. En el mito quiché es el dios del fuego, es dios del rayo, de la tormenta. A él se le describe como el Señor del cielo y de la tierra, fuente de la vida, origen del poder y de la felicidad, sustento del hombre, el que otorga y quita toda la riqueza según su voluntad. También es patrón de la casta guerrera, la casta de los caballeros jaguar, es patrón de la casta de los gobernantes. Sus epítetos se le describe como el que reina en el inframundo, el que reina en la tierra, el que reina en el cielo, el que tiene el ego pequeño, el corazón de monte, que es responsable de los terremotos, la navaja de piedra, es decir, el responsable del castigo de los pecados, el principio creador del cosmos, las fuerzas que suben de las cuevas, el que porta el caracol que hace girar al cosmos. También se dice de él que todos los hombres somos sus esclavos, todos los hombres somos su propiedad, todos los hombres vivimos gracias a él. También se le conoce como el enemigo de los dos lados, porque en una batalla él va a tomar parte de quien él decida en el momento. Se le considera un dios que se pensó a sí mismo, se inventó a sí mismo y se creó a sí mismo. También tiene un epíteto que es Mixcoatl, que se refiere a él como el eje alrededor del cual gira el universo. También se le considera el que se ríe de los hombres, él se burla de nosotros. Y entre sus epítetos, pues tenemos Tlacatecolotl, que es el hombre búho, Nahualtin, que es el hechicero, Teximaniti, el conocedor de los hombres. ¿Por qué? Porque se dice de Tezcatlipoca que él, a través de su espejo mágico, puede conocer el futuro de los hombres, puede conocer el pasado de los hombres, pero sobre todo conoce el contenido de sus pensamientos y lo que ocultan sus corazones. ¿De acuerdo? Entonces, como podemos darnos cuenta, es una deidad compleja. Sí es el dios de la enfermedad, pero porque la quita y la pone a voluntad. Es el dios de la riqueza porque la da y la quita a voluntad. Es el dios que enseña la hechicería a los hombres, el que nos enseña la adivinación y por excelencia es el adivinador. Y les decía yo que, bueno, se considera que rige todos los planos de la existencia, el inframundo, el cielo y la tierra. Él rige los días que se conocen como Semiquistli, que es el día muerte, el día Omeacatl, que es el día de Oscaña. Entonces, básicamente, él es el regente de los días Cráneo y los días Caña. Esto lo comparte parcialmente con Mictlantecutli, que es el dios que rige el día muerte. ¿Sale? Que paradójicamente el día muerte también es el día de la riqueza. Bien, pues a Tezcatlipoca se le corresponden varios animales: el guajolote, la garza blanca, la golondrina, la codorniz, el ocelote, el jaguar. En el mito azteca, las arañas, porque se dice que él usa la tela de una araña para moverse entre los mundos. En el mito totonaca se le atribuye también la tortuga, el cocodrilo, la serpiente, las ballenas, los peces, los caracoles marinos.
Algunos animales mitológicos como el acíhuatl, que es un animal mitológico, mitad pez, mitad mujer. El aguizote, que es un animal mitológico, que es un perro que tiene manos de mono en lugar de las 4 patas y tiene una quinta mano de mono en la cola. Se relaciona con el maíz, con la miel, con el maguey, con el carrizo, con el pino, con el amaranto, con la obsidiana, la turquesa, la pirita, el jade, la esmeralda, pero también se relaciona con los fantasmas, con los huesos de los muertos. Él es el dios de los fantasmas también. De hecho, Tezcatlipoca es el responsable del fenómeno de la posesión, de generar el fenómeno de la posesión, que en la cultura náhuatl pues no se hablaba de posesión demoníaca, sino de la posesión por un muerto. Este fenómeno era pues regido también por Tezcatlipoca, que pues lo quitaba y lo ponía a voluntad. En el Códice Otarolense nos dice que hubo una guerra contra el sol actual, que se negaba a moverse y que estaba quemándolo todo porque se mantenía siempre en el mediodía, y en la cual Ejecatl Quetzalcoatl tiene que sacrificar a todos sus hermanos dioses para poder poner en movimiento a este sol. De aquí nace la leyenda de Xolotl, que se convierte primero en un perro sin pelo, luego en una mazorca de maíz doble, después en un carrizo doble, después en un ajolote, que es en el que finalmente le dan muerte, porque Xolo odia la muerte y se negaba a morir. Cuando finalmente se sacrifica al último dios, que es Xolo, que era el que se había estado escondiendo, nuestro sol se pone en movimiento y Quetzalcoatl, extrañando a todos sus hermanos y de los que lo único que conserva es el espejo mágico de obsidiana de Tezcatlipoca, se dirige a la costa y llora la muerte de sus hermanos. Y en ese momento, a través de su espejo mágico, Tezcatlipoca vuelve a la vida. Entonces, esto se los comento porque Tezcatlipoca muere y renace, muere y vuelve a la vida, muere y resucita una y otra vez en los mitos, porque finalmente él es el que decide el momento de la muerte, no solo de los seres humanos, sino de los dioses. También todos los dioses mexicas han muerto en algún momento. A Tezcatlipoca evidentemente se le ofrendaban pues vidas humanas, como se le ofrendaban a todos los dioses mesoamericanos, ¿sale? Sin embargo, pues ya tardíamente a Tezcatlipoca se le empiezan a ofrendar muñequitos de maíz porque, según la tradición, como ya les decía yo, Cihuacóatl había creado a la humanidad moliendo los huesos de las humanidades previas y moliendo el maíz. Entonces, el maíz se considera suficientemente sagrado como para sustituirnos y durante la fase colonial en México, a Tezcatlipoca se le ofrendaban ya no 6 doncellas y 6 adolescentes varones, sino que se le ofrendaban ya 6 muñequitos de maíz. Podemos ofrendarle también copal, navajas de obsidiana, hojas de pino, miel, semillas de amaranto, carne de codorniz, conchas, caracoles marinos, agua, aceites. Siempre es ideal, por ejemplo, en México no existían las velas, entonces las velas en el culto son una adición muy, muy moderna, pero las velas siempre se pueden ungir con la sangre del operario, con nuestra propia sangre, para que esta ofrenda sea grata a Tezcatlipoca. ¿Qué vamos a esperar de este Dios? Pues que nos mejore la suerte, que nos otorgue riqueza, que haga de nosotros hechiceros y brujos prodigiosos, que nos haga prodigiosos adivinos, que nos prolongue la vida nuestra o de nuestros seres queridos, etc.
pero sobre todo es el Dios al que podemos pedirle que rija nuestro camino mágico, que rija nuestro andar en el camino de la magia. Este Dios no tenía como tal templos consagrados a él, sin embargo hay muchas imágenes pequeñas de él. Esto nos habla de que el culto a Tezcatlipoca es un culto más bien doméstico, no es tanto un culto de grandes templos como lo podían haber sido quizá los cultos de Tlaloc, de Huitzilopochtli, que por ejemplo a ellos está dedicado el Templo Mayor de la Ciudad de México, o a Tlaloc, que está dedicado a la Pirámide del Sol en Teotihuacán. No eran no era este tipo de culto público a gran escala, sino era un culto muy doméstico. En gran medida también porque pues a Quetzalcóatl, perdón, a Tezcatlipoca se le tiene mucho miedo y mucho respeto. Porque precisamente pues es el que genera las plagas, las epidemias, genera la enfermedad, la muerte, la posesión, y es el que otorga todo el castigo ante nosotros. Hay un mito que dice que si el hombre camina solo por el monte, se va a encontrar con un cadáver amortajado que viene rodando sobre la tierra. Si nosotros nos acercamos a ese cadáver amortajado, él va a empezar a platicar con nosotros. Y lo que nosotros tenemos que hacer es detenerlo. Aún y cuando él nos amenace, nos diga cualquier cantidad de cosas, no lo debemos dejar seguir su camino. Cuando vaya a amanecer, tenemos que clavar nuestra mano en el cadáver amortajado y sacarle el corazón, envolverlo en una tela y correr hacia nuestra casa. Si al llegar a nuestra casa y abrir este atado, encontramos plumas de colibrí, Tezcatlipoca nos ha aceptado como sus protegidos y nos va a conceder cualquier deseo que le pidamos. Recordemos que Él es omnipotente, puede hacer cualquier cosa que nosotros requiramos. Incluso, aun y cuando no se la digamos abiertamente, porque conoce el contenido del corazón de todos los hombres. Si encontramos un carbón, significa que vamos a recibir un castigo. No hay una situación de que Él diga, bueno, para ti has sido buena persona, a ti te van a tocar plumas, y tú has sido mala persona, a ti te van a tocar carbones. No, Él es una deidad veleidosa y caprichosa y decide de forma un tanto arbitraria cómo va a distribuir la suerte. Pero bueno, este mito también nos explica por qué Tezcatlipoca se considera el dios de los fantasmas, ¿ok? Pero entonces, y en resumen, Tezcatlipoca rige el rumbo del norte, Tezcatlipoca rige 4 de los 9 niveles del inframundo y rige 3 de los niveles del cielo. Entonces es una deidad muy ubicua, es una deidad que prácticamente participa en todo el quehacer humano y en todo el quehacer de los dioses. Bien, no sé, si quisieran, podríamos hacer aquí un pequeño espacio para preguntas antes de pasar a hablar de la siguiente deidad, que sería Mictlantecutli. ¿Esto para qué? Para que podamos, para que no nos perdamos, pues, o sea, porque si no al rato va a pasar que yo tenía 2 dudas del primer dios y como ya hablamos de otros 2, pues ya se me olvidó. Entonces sí me gustaría podamos hacer las preguntas sobre esta primera deidad. Marvin. Sí. Bueno, yo quería hacer 2 preguntas, ¿ya? La primera es un poco en relación a no sé si la palabra estaría correcta, pero esta especie de sincretismo que ocurre entre Tezcatlipoca
y Lucifer, y que tiene que ver un poco también con el espejo de obsidiana, ¿no es cierto? Porque él al mirar en su espejo de obsidiana podía ver los corazones de todos los hombres, por lo menos lo que yo leí de él hace algún tiempo, leía los corazones de todos los hombres, sabía, un poco como la serie Lucifer, conocía lo más profundo del corazón de nosotros y desde ahí podía, tal vez esto tiene que ver con parte de la gnosis cristiana, como que trataba de engañar a la gente, ¿ya? ¿En qué momento surge este sincretismo con Lucifer y también con Venus? Porque tengo entendido que en algunos casos también se le relaciona con la estrella de la mañana. Ok, mira, efectivamente Tezcatlipoca, de hecho de Tezcatlipoca se dice que es un dios embustero, que es un dios tramposo, pero a diferencia del arquetipo cristiano de Lucifer, donde Lucifer lo hace como para tentar a la gente, Tezcatlipoca lo hace para divertirse a sí mismo, porque a él le gusta reírse de los hombres, por eso es embustero, por eso es tramposo, porque le gusta burlarse de nosotros. Sin embargo, bueno, esta situación de ser embustero, de ser tramposo, pues la comparte con el diablo cristiano, ¿no? Y comparte con él el aspecto de la hechicería y del uso del espejo negro para conocer los sentimientos más profundos de los hombres. A Tezcatlipoca no hay nada que le sea oculto. Se dice que él es omnipresente precisamente por eso. Pero además su espejo negro sirve para ver cualquiera de los niveles del cielo, cualquiera de los niveles del inframundo. O sea, Tezcatlipoca puede hablar a través de su espejo con cualquier entidad del infierno o del cielo. Y esto, pues, es algo muy de Lucifer, ¿no? Entonces, por eso finalmente termina sincretizado con él. Sin embargo, su contraparte, Quetzalcóatl, que es un dios sabio, un dios bondadoso, que es el creador de la civilización y la cultura, que originalmente es Ejecatl como dios del viento, y durante el periodo tolteca aparece un rey muy famoso que se llama Seatl Topiltzin Quetzalcoatl, que los aztecas divinizan y que se convierte entonces Quetzalcoatl en Ejecatl, o sea, lo absorbe de algún modo. En el Códice Tarolense podemos ver que Tezcatlipoca y Quetzalcoatl son las dos mitades de un solo tronco, así lo describe el Códice Tarolense. Y esto es muy interesante, porque en ese sentido, para la cosmovisión náhuatl más tardía, la que ya tiene la influencia judio-cristiana, Tezcatlipoca es sí Lucifer y Quetzalcoatl es sí Jesucristo, pero los dos son una sola entidad. O sea, Tezcatlipoca y Quetzalcoatl son una sola entidad en dos manifestaciones, como la dualidad eterna. Y en ese sentido, para la cosmovisión náhuatl moderna, pensar que Lucifer y Jesucristo son una sola entidad, pues es lo más normal del mundo, ¿no? Este sincretismo aparece con Fray Bernardo de las Casas, aparece por ahí de finales de 1500 y principios de 1600, ¿no? Ese es, digamos, el momento histórico del sincretismo, ¿no? Ya, ok, sí. Tú hablaste de algo bien importante acá. Claro, aquí estaban hablando como en el gnosticismo con Cristo Lucifer. De hecho, actualmente, incluso a través de memes y cosas así, a través de Facebook, uno puede decir, lo he visto en otros casos, en donde justamente dicen que es una sola entidad, tanto Lucifer como Jesucristo. Sería interesante igual indagar en eso. Yo tengo otra pregunta que se me figura que tú ya lo has trabajado porque conozco tu camino mágico y que tiene que ver con el trabajo del espejo obsidiana. Yo me he encontrado con mucha gente que tiene deseo de trabajar con el espejo específicamente. Hasta donde yo sé, se puede trabajar adivinación y ensoñaciones. ¿Qué, ¿Qué lineamiento darías tú como practicante de magia también sobre cómo trabajar el espejo de obsidiana, tanto a nivel de recursos como a nivel de cuidados que deberíamos tener con él? Ok, el espejo de obsidiana ciertamente es una herramienta de scrying, de adivinación, de ensoñación, pero sobre todo es una herramienta de evocación. El espejo negro de obsidiana es una herramienta de evocación, es para comunicarme con alguien.
¿ok? Recordemos que Quetzalcóatl sufría tanto por el haber matado a todos sus hermanos dioses que usaba el espejo para hablar con ellos. Y Tezcatlipoca usa el espejo para volver a la vida al ver a su hermano tan deprimido, ¿no? Entonces, esta es la principal facultad del espejo, sí para adivinar, sí para ensoñar, pero es sobre todo para evocar entidades, ¿no? Mm, ya me voy a meter en otros rollos que no tienen nada que ver con el politeísmo náhuatl, pero bueno, tal cual en muchas corrientes, el, el mecanismo para abrir el espejo es ponerle sangre. En el politeísmo náhuatl, para abrir el espejo hay que ponerle sangre. Entonces es indispensable que yo ponga mi sangre en el espejo o no va a funcionar, ¿no? ¿Yo qué hago? Yo con una lanceta con las que se checa la glucosa, yo me pico un dedo o me pico el lóbulo de la oreja porque sangran mucho. Y de ahí puedes obtener una buena cantidad de sangre para ungir tu espejo. Soy un tanto collón como para hacerme un corte grande. No lo hago. Yo me pico con una lanceta. Indispensable es también cuando vamos a trabajar el espejo de obsidiana, uno, es que tiene que ser de noche. No podemos trabajar con el espejo en el día, porque recordemos que espejo, Tezcatlipoca significa textualmente espejo negro humeante, pero también significa textualmente luna nueva cubierta de nubes. Entonces, no podemos trabajar el espejo de día, eso es un hecho. La otra es que si lo queremos trabajar desde el punto de vista del politeísmo náhuatl, tenemos que limpiarlo previamente con el uso de copal, ¿ok? El uso de humo de copal. Y el espejo se va a ubicar en el centro de mi altar. El altar náhuatl siempre se pone en el piso. Y en el centro se pone el fuego que va a invocar a Xiuhtecutli. Y con una caracola, yo voy a soplar en el caracol, primero para llamar al rumbo del este, para llamar a Quetzalcóatl, después me volteo hacia el rumbo del oeste para llamar a nuestro señor el desollado, a Xipetotec, me volteo al rumbo del norte para llamar a Tezcatlipoca y después me volteo al rumbo del sur para sonar el caracol y llamar a quien yo quiera, a Huitzilopochtli, a Tlaloc o a Ometeotl. Ya que yo hice el llamamiento a los 4 rumbos, entonces ya me puedo sentar, limpiar el espejo y ungirlo con la sangre y entonces ubicarme frente a él. Yo lo que hago con el espejo de obsidiana es que pongo a cierta distancia atrás de mí un par de velas para que me den cierta luz, pero que no se refleje directamente la llama sobre la superficie. O sea, por eso los pongo a cierta distancia, ¿ok? Entonces esto me da le genera a la superficie cierto juego de luces y sombras, pero no se está reflejando directamente la llamita, porque si se refleja la llamita directamente no veo nada. Y entonces ahí yo puedo invocar o evocar a la entidad que yo quiera, llámese un muerto, llámese una deidad, bueno, a ti que te puedo contar, tú sabes que yo llamo a los goéticos y llamo a toda una serie de cosas, ¿no? Pero bueno, ese es otro boleto. Quizá en algún momento de la vida podamos charlar sobre la invocación a las deidades infernales, que es otro rollo. Pero bueno, entonces aquí podemos hacer este tipo de evocación. Particularmente se usaba mucho para hablar con los muertos, ¿no? Para cuando queremos recibir un mensaje de los muertos. El muerto se ve ahí. Y tenemos que tener también en claro que cuando hablamos en la corriente de agua, cuando vamos a hablar con un muerto, no vamos a ver a nuestra persona amada, ¿eh? Vamos a ver un cráneo descarnado o quizá un cráneo con ojos. Entonces, si yo estoy llamando a mi bisabuela y se me aparece un cráneo con trenzas, con cabello, pues, y salgo corriendo, pues mi bisabuela ya estaba, ¿no? O sea, tengo que estar preparado para el hecho de que voy a enfrentar a ver a un descarnado. Ese es el punto.
Y pues básicamente así es como se maneja en esta corriente el espejo, ¿no? Llamamos al centro encendiendo una fogatita, o una cazuela de barro, que es lo que se usa aquí, con carbón y fuego, y llamamos a los 4 rumbos, ¿no? Este, oeste, norte, sur. No, porque no se hace en círculo, se hace de Sí, forma cruzada. cruzado. Ya una vez que llamamos a los 4, podemos hacer la meditación para la invocación o evocación. Eh, Obviamente, cuando yo termino, indispensable limpiar el espejo, quitarle toda la sangre. Si yo no le quito toda la sangre, el portal va a seguir abierto y algo se me va a cruzar, ¿no? Este, y yo lo que hago con el espejo, ya una vez que lo dejé de utilizar, es que lo pongo en el chorro del grifo del agua para que de algún modo lo lave de todas estas energías, ¿no? No existen los destierros en la tradición agua, entonces lo que se usa es lavar con agua, ¿no? Pues bueno, no sé si la duda habrá quedado resuelta o si los hice más bolas. No, está bien, súper claro el detalle de cómo se trabaja desde esa tradición, sí, interesante. Mira, acá voy a tomar una pregunta que hacen para que pasemos después a Mixtlantecutli, para que no se nos pase el tiempo, ¿ya? Sí, sí. Dice, hola Marvin, pregunta Juan Carlos, ¿qué opinas de las prácticas rituales de sangre en los carteles de drogas en México, especialmente en las ceremonias de iniciación en donde se consume carne humana o el corazón? ¿Hay alguna influencia oscura de divinidades ancestrales? No, estos cultos, ya sé que aquí mucha gente va a brincar, pero estos cultos sangrientos del narco en México no tienen nada que ver con los cultos ancestrales mesoamericanos. Son más bien de tipo de santero. Este, Específicamente en México, la mayoría del narco se afilia al palo mayombe. Este, como corriente afrodiaspórica. Entonces, es en el Palo Mayombe donde se dan esta serie de situaciones, ¿no? Incluso hay algunos rituales muy complejos en los que el individuo que se quiere iniciar en estas corrientes eh, tiene que consumir cerebro, corazón y genitales humanos eh, de alguien que haya sido sacrificado exprofeso para ese fin. Es que aquí hay un sincretismo, un sincretismo entre el palo mayombe y el satanismo iconoclasta. Entonces, estos suelen tenerlas en ganga, los calderos del palo mayombe con todo lo que llevan adentro, con un montón de herramientas, los cráneos de los sacrificados, pero también suelen tener crucifijos de cabeza, etcétera, ¿no? Lo que es como tal el satanismo iconoclasta, el satanismo que existe solo por llevar la contra, ¿no? Que va más allá, que es muy distinto al satanismo teísta, que pues se siguen otras corrientes. Entonces, no tiene mucho que ver, aunque en muchas de estas corrientes eh, aparece la Santa Muerte y en muchas de estas corrientes también, de estos grupos, aparece el culto a Mictlantecutli, lo cual no tiene mucha razón de ser porque ya vamos a ver que en la corriente en agua, Mictlantecutli no era una deidad que recibiera culto directo. No había sacerdotes de Mictlantecutli, ¿no? Entonces, el usar su imagen dentro de estos rituales, pues no tiene como mucha raíz mesoamericana. Sin embargo, por su característica de ser el señor del inframundo y no solo de los muertos, sino de todo lo que habita en el inframundo, es decir, los seres de las entidades que generan la discordia, las entidades responsables de la muerte, del dolor, etcétera, todas estas entidades viven en el inframundo. Entonces, él es rey de todos ellos, ¿no? No solo de los muertos. Entonces, pues, esta es la razón de que estas personas, pues, lo incluyan en sus rituales, pero no tiene no tiene mucho origen prehispánico, ¿no? Es un sincretismo más bien muy moderno. Que desafortunadamente pues se ha vuelto cada vez más común en este país, ¿no? Hace poco atraparon a un líder que en su altar tenía 27 cráneos humanos, ¿no? De personas sacrificadas, entonces, en estos ritos. Entonces, pues les digo, es una cosa que se ha vuelto muy,
muy frecuente, desafortunadamente, aunque dicen los entendidos en las cuestiones del chamanismo náhuatl que esta tierra mexicana siempre ha exigido el pago de una cuota de sangre, que las deidades mexicas siempre han exigido un pago de una cuota de sangre y que a la fecha es el narco el quien está cubriendo esta cuota de sangre. Por eso muchos indígenas respetan al narco, ¿no? Porque más allá de la protección que les brinda, porque pues está generando esta cuota de sangre para las deidades. Pero bueno, es una situación muy compleja, muy compleja. Gracias, Marvin, por esa explicación. Mira, te cuento que son las 6, a las 6:30 es la próxima charla. ¿Te parece que pasemos a Mictlantecutli? Claro, claro, vamos ¿Ya? a darle un punto de celeridad. Comienza a hablar mientras yo comparto la imagen de él. Claro, Mictlantecutli como tal significa Señor del Mictlán. Ya les decía yo que el Mictlán no es exclusivamente la región del mundo de los muertos, ¿no? Es una región donde habitan toda una serie de deidades. Es un lugar genérico, el Mictlán es un lugar genérico donde va la gente que muere de causas naturales. Ejemplo, Huitzilopochtli llevaba a su reino, de algún modo, a los guerreros que habían muerto en la guerra, ¿no? Tlaloc llevaba a los que habían muerto por ahogados o por el golpe de un rayo, o por la muerte de la Nauyaca, que es un crótalo mexicano. Había un espacio específico para la sigua teteo, que son las mujeres que mueren en el trabajo de parto, sigua, teteo, mujer diosa. La sigua teteo es la mujer que muere en el trabajo de parto, se convierte en una diosa y van a un lugar destinado específicamente para ellas. Y finalmente los niños que morían siendo niños pequeñitos, todavía de lactantes, todavía de leche, que van a una especie de limbo, como semejante al limbo católico, en el cual hay un árbol gigantesco que tiene glándulas mamarias y del cual ellos se siguen alimentando por la eternidad. Entonces, fuera de estos 4 grupos de gentes, todos los que morían de cualquier otra causa, pues van al Mictlán, ¿no? Y tienen que seguir este trayecto de 4 años por los 9 niveles del inframundo para finalmente llegar al reposo eterno. Cuando ya están ante la presencia de Mictlantecutli y de Mictecacihuatl en el Chiconahuayaloyan, este lugar tiene 9 niveles, 9 ríos, ¿no? En el primer río, el muerto está tratando de sobrevivir, o sea, está como que no le quedó el 20 de que ha muerto. En el segundo río, pues finalmente empieza a darse cuenta de que pues tiene una mente que lo ha llevado de forma mecánica a su paso por la vida. En el tercer río se tiene que deshacer de su deseo de importancia, del deseo de la comida y la ropa y todos los placeres mundanos. Aquí el muerto se da cuenta de que si no hubiera sido tan avaricioso, espiritualmente habría crecido más. En el nivel 4, el difunto se da cuenta en el río 4, el difunto se da cuenta de que nació para estar consigo mismo y que no lo hizo. Y así sucesivamente, pues el muerto se va liberando de todas estas ataduras espirituales mundanas hasta que al superar los 9 ríos, Mictlantecutli le dice, es tu momento de descansar. Y entonces el muerto puede ya finalmente descansar, pero una vez que ha superado todos los niveles de conciencia y el muerto entiende que es uno con el todo. O sea, eso es lo más importante. Para que Mictlantecutli decida que el muerto pueda descansar, el muerto tiene que darse cuenta que no era algo aparte, sino que siempre fue parte de un todo al que despreció
de una naturaleza a la que hizo daño. Y es en ese momento, cuando él se da cuenta de esa situación, que Mictlantecutli le dice que puede eh, reposar. Bueno, ¿cómo era Mictlantecutli? Mictlantecutli se representa como un... Hay representaciones de Mictlantecutli en el que es completamente un esqueleto y solamente tiene ojos, corazón e hígado. Los ojos de Mictlantecutli y los de Mictecacihuatl también son ojos estelares. ¿Esto qué quiere decir? Son ojos de luz de estrella. El inframundo, el Mictlán, es un lugar oscuro y frío. Para que Mictlantecutli pueda verlo todo, tiene ojos de estrella, porque su reino es completamente negro. Entonces, por eso él y su esposa tienen ojos estelares, es decir, ojos de lucero. A veces se le representa solamente o sea, del cuello hacia abajo tiene carne y solamente la cabeza es cráneo descarnado, pero siempre con los ojos de lucero. Muy importante es que en todas las representaciones, por ejemplo, ahí la estamos viendo, tiene dos rosetas de papel, una en la frente y una en la nuca. Estas dos rosetas de papel y la estola blanca de papel que trae, que es esa que se ve en la parte de atrás, recordemos que las deidades nahuas utilizaban muchos adornos de papel, son característicos de su atavío. Ningún otro dios tiene rosetas de papel o una estola de papel blanco, ¿sale? Y también trae, pues consigo una bandera de papel blanco doblada. Por eso los altares de Día de Muertos se adornan con papel blanco. Llevan dos orejeras, que son huesos humanos. Y esto es muy, muy importante. En la parte de atrás, es que en esta imagen no se alcanza a ver, en la que se ve muy bien es en el dibujo del Códice Borgia. Mictlantecutli tiene en la espalda el sol negro. El sol que ilumina al inframundo, ¿ok? Por esta razón, Mictlantecutli también se sincretiza tardíamente con Lucifer, porque es el portador del sol negro. Y al igual que Lucifer, es el portador del sol negro que da el conocimiento interno de que yo soy uno con el todo y de que siempre lo fui y nunca me di cuenta. Les digo que donde se ve muy bien es en la imagen del Códice Borgia. Este sol negro que ilumina a los muertos es el sol de la noche, es el sol de la oscuridad, el que se mueve, el que se mueve en la tierra, porque el sol negro sale a la tierra y la recorre desde el crepúsculo hasta la aurora. Y es por eso que en la noche podemos acceder al conocimiento interno supremo. Mictlantecutli pues rige miren qué bonito, Mictlantecutli rige el día perro, el día cráneo, que el día cráneo lo comparte con Tezcatlipoca. En muchos de los códices está representado con las mandíbulas abiertas, porque devora al muerto, ¿no? O sea, al decir devora no quiere decir literalmente que se lo coma, sino que lo desprovee de sus carnes, de su sangre, de sus huesos y finalmente de todas sus limitantes emocionales y espirituales. En esa imagen podemos ver que tiene un búho en la rodilla. El búho es su animal sagrado, al igual que la serpiente, el murciélago. Todavía incluso en la actualidad el búho, se considera que cuando el búho canta es un mal augurio, ¿no?
Dicen por ahí que cuando el búho canta, el indio muere. Eso es un mal augurio. Uno de los epítetos de Mictlantecutli, que a diferencia de Tezcatlipoca, que tiene un montón, Mictlantecutli tiene poquitos, es Sontemoc. Sontemoc significa el que cae de cabeza, haciendo referencia a ese sol negro que cae durante el crepúsculo. Y también por esto, pues de ahí parte el sincretismo también con Lucifer, ¿no? Es el caído, pero finalmente, pues al igual que en esas corrientes gnósticas, no es un caído, es alguien que desciende, no cae, desciende por voluntad propia. ¿Para qué? Para traerle conocimiento al hombre. A Mictlantecutli, ¿cómo les decía yo que no hay un culto a Mictlantecutli? No había ¿cómo decirlo? No había sacerdotes, no había templos. Hay una ciudad sagrada suya, que es la ciudad de Mitla, pero no había como tal este culto abierto, ¿no? De hecho, el único altar de gran tamaño a Mictlantecutli está en la venta. Pueden buscarlo por ahí en las redes. Entonces, ¿qué se le ofrendaba a Mictlantecutli y a Mictecacihuatl? Jarros de barro con agua. Se le puede ofrendar comida fresca de la que nosotros preparamos. Pero sobre todo, y lo más importante, lo que se le ofrendaba siempre, pues eran jarros de barro con agua, a veces con un poquito de pulque o de alguna bebida espirituosa. Se le ofrendaban también piececillas de jade, originalmente huesos humanos. Bueno, en la actualidad podemos poner en el altar de Mictlantecutli fotos de nuestros ancestros. Pues básicamente esa sería la situación, ¿no? Y obviamente sangre, nuestra propia sangre, que se puede vertir en el agua o en la bebida espirituosa, que puede ser, les decía, pulque, puede ser aguardiente, puede ser aguamiel o alguna de las bebidas tradicionales mexicanas, ¿no? No tenemos un culto elaborado, les decía yo. Y ya modernamente, por su sincretismo con la Santa Muerte, que recientemente se ha sincretizado con la Santa Muerte, pues bueno, ya se le ofrendan otras cosas más elaboradas, ¿no? Flores blancas, flores amarillas, pan, manzanas, tequila, puros, cigarros y todas estas cosas que originalmente se le ofrendaban a la Santa Muerte y que derivado del sincretismo reciente, pues ya también se le ofrendan a él, ¿no? Esas son, pues, las opciones. Este sincretismo tampoco tiene, pues, como mucha lógica, porque Mictlantecutli no era el dios de la muerte, ¿eh? O sea, Mictlantecutli no mataba al humano, no iba por él, no decidía en qué momento moría, él solo lo recibía y lo juzgaba. El que decide en qué momento mueres es Tezcatlipoca. Y quien va por ti como tal es la muerte, ¿no? Que en la cosmogonía en agua, la muerte es una deidad que se llama Miquistetl. Esa es la muerte, ¿no? Que es una deidad menor y no, aunque ella vive en el reino de Mictlantecutli, pues no son la misma entidad. Bien, pues eso sería básicamente en cuanto a Mictlantecutli. Y por último, pues les hablaría yo un poquito de Xolo. Ya les hablé un poquito de Xolo. Les decía yo que en el Códice Tarolense Xolo se negó a morir en la guerra con el sol y lo tuvieron que perseguir Tezcatlipoca para poderlo matar, porque él odiaba la muerte. Xolo, literalmente, significa monstruo. Pero Xolo es el gemelo de Quetzalcóatl. Entonces aquí vamos nuevamente a la dualidad. Quetzalcóatl y Tezcatlipoca son contrapartes, ¿no? Pero Quetzalcóatl tiene un gemelo.
que es también como su contraparte. Y a diferencia de Quetzalcóatl, Xolo es un dios, Xolo es el dios de la mentira, Xolo es el dios del engaño, Xolo es el dios de la enfermedad. Pero paradójicamente, los xoloescuintles, los perros consagrados a Xolo, tienen propiedades curativas. Hasta hace poco tiempo, el perro más antiguo conocido fue uno que se encontró aquí cerca de mi pueblo, que tenía 12.500 años de antigüedad y que acompañaba a un guerrero nómada, y era un xolo. Ahorita parece que ya encontraron un perro más antiguo en Siberia, que tiene 18.000 años y que pues por tanto es mucho más antiguo, ¿no? Pero durante mucho tiempo esta raza de perro fue muy sagrada porque estaba consagrada a Xolo, porque eran los residentes del primer nivel del inframundo, del Izcuintlán, pero además porque ellos acompañaban al muerto en este tránsito hasta el descanso eterno, ¿no? De hecho, cuenta la leyenda que el perro es completamente negro cuando nace por primera vez y cada vez que el perro muere, pues le va a tocar llevar uno o más humanos, y cada vez que el perro va llevando un humano le aparece una mancha blanca. Entonces el xolo que tiene varias manchas blancas o el que ya es casi completamente blanco y solo con unas manchitas negras, pues ya han llevado a muchos muertos al otro lado, ¿ok? Si ustedes ven a los xolos, la mayoría tienen manchas blancas, son pocos los que son completamente negros. Pero esta es la leyenda, que cada mancha blanca es un alma, es la marca que le ha dejado el alma que ha transportado al más allá. Este perro sagrado, tan sagrado que podía sustituir al ser humano en el sacrificio, o sea, si yo fracasé en mi guerra florida y no tengo 6 jóvenes, 6 adolescentes varones y 4 adolescentes mujeres para sacrificarle a Tosi, por ejemplo, a la abuela Tosi, pues entonces yo puedo sacrificarle 6 perros y 6 perras, porque este xolo es tan sagrado que sustituye al humano en el altar del sacrificio. Entonces, aunque xolo es como tal el dios de la enfermedad, sus perros sagrados pueden sanar, y cuenta la leyenda que si yo tengo depresión, ansiedad o alguna dolencia crónica que no han podido resolver los médicos, me duerma toda la noche abrazado a un xolo. Y entonces, al amanecer, la dolencia habrá desaparecido. La enfermedad emocional y mental habrán desaparecido. Quetzalcóatl es el Venus, es la estrella matutina que asciende, y Xolo es ya la estrella vespertina, cuando el Venus está descendiendo, ¿no? En ese sentido, por eso Xolo se considera una deidad un tanto más oscura que Quetzalcóatl, tanto porque cuando van haciendo, Quetzalcóatl se va elevando sobre el cielo como el planeta Venus, trae la aurora, trae el día, y cuando va descendiendo, pues obviamente trae la noche. O sea, Xolo trae la noche. Es decir, Xolo va a irse al inframundo, a dirigir el tránsito de Tonatiuh, es decir, el dios del sol, por el inframundo, y permitir que el sol negro cruce sobre la tierra. Xolo en algún momento, en alguna travesura, atentó contra el sol del mediodía, y entonces fue castigado por los dioses y fue enviado al inframundo. Pero él sigue paradójicamente viviendo en el cielo. Entonces, Xolo vive en el primer cielo, en el Meztitlán, pero también vive en el primer infierno, que es el Izcuintlán. Y habita en los dos al mismo tiempo, ¿no? Y se mueve de uno a otro todos los días siguiendo el ciclo del día, y con ello pues siguiendo el ciclo de la muerte. ¿A Xolo qué se le ofrenda? ¿A Xolo qué se le puede ofrendar? Pues básicamente lo mismo que a todos los dioses: adornos de papel,
que pueden ser flores de papel, que pueden ser banderas de papel, que pueden ser pendones de papel que aquí en México se llama papel china o papel cebolla, no sé cómo lo llamen en sus países. Se le pueden ofrendar piezas de obsidiana, sobre todo navajas de obsidiana. Se le pueden ofrendar figuritas de maíz. Se le pueden ofrendar piezas de jade, piezas de pirita. Básicamente son las ofrendas genéricas para todos los dioses, ¿no? Y cuando vamos a hacerle una ofrenda a Xolo, cuando queramos descubrir una mentira, porque Xolo es el dios de la mentira y por lo tanto es el que nos puede revelar la verdad. Además, él no es tramposo como Tezcatlipoca. Tezcatlipoca es muy tramposo, Tezcatlipoca es muy embustero. Xolo no. Xolo es un dios honesto. Hasta de esos diríamos brutalmente honestos. Y cuando queramos sanar una dolencia crónica, también él nos puede ayudar, ¿no? Y pues bueno, finalmente, queramos que no, él es el único de los dioses que tiene la facultad de entrar y salir del inframundo. Ningún otro dios puede hacerlo. Cuando Quetzalcóatl bajó a recoger los huesos de las humanidades previas para crear la humanidad actual, Quetzalcóatl no bajó solo, Quetzalcóatl bajó con Xolo. Xolo lo guió hasta el reinado de Mictlantecutli y Xolo lo guió de regreso. Entonces, es un psicopompo tal cual. Marvin, se te fue la imagen. Ahí está. Sí. Es Marvin, un psicopompo. ¿Qué pasó? No, lo que pasa es que tienes preguntas acá. Ajá. Si quieres Escucho. aclaras lo que es un psicopompo y de ahí te leo las preguntas. Ajá, un psicopompo es una entidad que tiene la facultad de trasladar el alma de los muertos de nuestro mundo al inframundo, ¿no? Como lo hacían Hermes en Grecia, posteriormente Hécate, y pues bueno, acá el psicopompo es Xolo, ¿no? Y pues obviamente es el único que nos puede guiar de regreso. Y esto puede ser parte de nuestro proceso iniciático, ¿no? Xolo puede ser nuestra guía, nuestro proceso iniciático cuando estamos iniciándonos en los misterios de la noche y del sol negro. Él puede ser nuestro guía. Bien, ahora sí, me decías que No, está teníamos bien. preguntas. Sí, tiene acá una pregunta que dice, ¿por qué se utiliza el papel para la ofrenda? ¿Qué significa? Ya, mira, lo que pasa es que en México no se conocía el papel, ¿no? No existía el papel en Mesoamérica. Entonces, cuando llegan los españoles y traen consigo el papel y traen consigo el espejo que conocemos de vidrio, con platinado atrás, pues para los aztecas son objetos desconocidos que vienen de allende los mares y que para ellos, pues se vuelven de algún modo sagrados, ¿no? Porque pues nunca los habían visto y los traen los conquistadores. Y a lo mejor para los conquistadores el papel no es importante, pero para ellos sí, porque se vuelve un símbolo del poder del conquistador, ¿no? Entonces, estas ofrendas ya son muy tardías, porque te digo, pues aquí no se conocía el papel, ¿no? Es básicamente por eso, porque es algo que trajeron los españoles, al igual que el caballo y el acero, ¿no? Muchas gracias, Marvin, por las respuestas. Me avisan ya que está lista la persona, la expositora, para la siguiente charla, así que yo igual quiero agradecer todo lo que has hablado. Ya sé que es un tema poco conocido. Alguien estaba preguntando por el sincretismo, obviamente, de Mixtlantecutli con la Santa Muerte, que tú lo habías explicado ya. No sé si quieres darle una última vuelta rápida, porque la persona no lo Bueno, alcanza a en la escuchar. actualidad el culto a la Santa Muerte está muy sincretizado con Mictlantecutli, ¿no? Entonces, incluso en la actualidad hay muchos altares que tienen a ambos, ¿no? A la Santa Muerte y a Mictlantecutli. Pero esto es muy moderno, pero sin embargo ya se ha dado un sincretismo muy fuerte.
Y el culto a Mictlantecutli de algún modo está renaciendo gracias al culto a la Santa Muerte, ¿no? Aunque les decía yo que realmente Miquistetl de la muerte no es Mictlantecutli, pero bueno, en el culto moderno sí están sincretizados. Y gracias a ello, pues actualmente Mictlantecutli recibe ofrendas más variadas, les decía yo, las manzanas, el pan, las margaritas, las velas, el tequila, el tabaco, el puro, que son cosas que pues a él no se le ofrendaban originalmente, ¿no? Pero que en la actualidad se le ofrendan mucho. Super Marvin, muchísimas gracias. Por acá la gente en el chat te está dando las gracias, la gente de México te agradece por haber tocado este tema, porque se conoce muy poco de estas deidades antiguas, ya sea en México o a lo largo de todo lo que es América. Así que tienes como 3 o 4 comentarios agradeciendo este trabajo que has estado haciendo tú, ¿sí? Marvin, tú tienes un santuario, ¿no es cierto?, en Facebook, donde muchas veces vas subiendo información de estas deidades. Así es. Sí, tenemos una página del Santuario del Espejo Negro, precisamente, es un santuario dedicado a Tezcatlipoca. Ya la página ya tiene 3 años de existencia y ahí vamos compartiendo algunas cosas. Pues si alguien la quiere seguir, se llama Santuario del Espejo Negro. Les digo, pues ya tenemos 3 años ya con esa página y pues ahí compartimos información, no solo de estas deidades, de muchos temas de magia, ¿no? Y pues ahí incluso pueden contactarme y si les puedo ayudar de algún modo en alguna situación de culto, pues adelante, con todo gusto. Muchas gracias, Marvin. Yo le estoy respondiendo acá a la gente. Estaba preguntando. Sí, es el santuario Wiccan del Espejo Negro, ¿sí? De la tradición correliana. Desde ahí trabaja Marvin. Vamos a ir cerrando el tema. Entonces, agradecerle a Marvin la presencia, la dedicación de este trabajo, que está en la consulta de médico, ¿o no? Porque te veo con el traje ahí. Sí, de hecho, estoy en mi Claro, oficina. estás en tu oficina, así que agradecerte el tiempo de haber estado acá. No, al contrario, gracias a ti por la invitación. La verdad es que empecé un poquito muy nervioso porque, bueno, ustedes no lo saben, pero mi computadora falló. Entonces yo traía una presentación en PowerPoint que no les puede pasar. Entonces empecé como bastante nervioso, ¿verdad? Pero bueno, ya sobre la marcha esto salió. Espero que a pesar de no haber tenido la presentación, pues haya sido ilustrativo el proceso. Y bueno, tampoco quiero ya como quitarle mucho tiempo, creo que sigue Kat, ¿no? Entonces tampoco Exacto. quiero invadir Sí, su espacio. sí, exacto. No, muchísimas gracias, Marvin. Y en tu grabación, cuando lo subamos a mi canal de YouTube, voy a poner también el link de tu santuario para la gente que se quiera contactar contigo. ¿Ok? Gracias, muchas gracias, Ya, Moni. pues que estén muy bien todos. Y ahora viene en el otro link que está puesto ahí en el evento la charla sobre Lilith. Un abrazo a todos.